Grupo SMA, excelencia en salud. Sí, tengo entendido la tensión alta, el uso de algunos medicamentos y algunas enfermedades que llevan a afectar los riñones. Sí, la mala alimentación, o sea, comer en exceso, por ejemplo, queso, cosas así, lácteos, son los que pueden llevar a sufrir de los riñones. Bueno, sí, la alimentación, por ejemplo, tipos de, por ejemplo, las gaseosas, es lo que el médico nos ha dicho que es la causa de ese problema. Lo que puede conllevarte un problema renal primero es tu alimentación, no alimentarte bien, comer mucha sal, quesos, leche, grasa. Por decir, una mala alimentación te llevaría a ese problema. Bueno, lo puede causar... la alimentación de uno depende, ¿verdad? Principalmente. El abuso de grasa, de sal. Eso pienso yo que causa obstrucción y tú sabes que la sal es algo, va formando como una arena en el riñón y eso va dañando el riñón. Entonces se va obstruyendo y no va teniendo la fluidez que él debe tener. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe, el programa informativo del Centro Clínico Médicos Asesores. En esta oportunidad, como ya los tenemos acostumbrados, estamos totalmente en vivo y puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca del tema del día de hoy, que de inmediato le vamos a presentar a todos ustedes. Hoy vamos a estar conversando acerca de qué debe saber sobre las enfermedades renales. Este importante tema, de verdad, por eso que los invitamos a que se pongan muy cómodos en sus hogares, porque de inmediato vamos a presentar también a nuestra querida especialista del día de hoy. Hoy tenemos el honor, de verdad, porque hemos estado capturando todo el equipo de producción, a nuestra querida invitada del día de hoy, la nefrólogo doctora Isabel Medina. Y por fin, doctora, la tenemos acá en nuestro espacio Gente que Sabe. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Así es, bueno, doctora, es relevante conocer acerca de todas las enfermedades renales, pero en sí, ¿cómo podemos manifestarle o que nuestros queridos televidentes de Gente que Sabe puedan tener bien en claro cuáles son esas enfermedades renales? Ok, hay varias, muchísimas. Entre ellas tenemos las malformaciones congénitas, niños que nacen con problemas como por ejemplo el reflujo vesicoureteral, la poliquistosis renal, que es muy conocida en el ambiente porque hay muchos casos de niños que presentan quistes y adultos, sobre todo adultos, con enfermedad poliquística. Tenemos también las enfermedades sistémicas, que se consideran una de las principales causas de enfermedad renal crónica, como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el SIDA, el propio SIDA, las leucemias, el lupus eritematoso sistémico. Tenemos enfermedades, las tubulopatías, que son enfermedades como la acidosis tubular renal, las propias infecciones urinarias, las pielonefritis, la litiasis renal, que es también muy frecuente en nuestra zona. Bueno, en términos generales. En términos generales. ¿Las enfermedades renales pueden ocasionar o puede conllevar de otro tipo de enfermedad, de otro tipo de patología? Bueno, el riñón es afectado por estas enfermedades que no son propias de él, sino que son enfermedades sistémicas como la diabetes y la hipertensión. Ahora bien, hay enfermedades que sí son propias de él, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, conocemos como el síndrome nefrítico agudo,
el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico agudo, por ejemplo, en los niños, la glomerulonefritis postestreptocóxica es una de las más frecuentes. Se produce porque, por ejemplo, los niños que presentan piodermitis, no son a los 15 días, pueden empezar con edema en miembros inferiores. ¿Cómo se manifiesta esa enfermedad, doctora? Para que nuestros queridos televidentes puedan captar, porque de repente no manejen en sí los términos, pero ¿cuáles serían esas manifestaciones? ¿De forma general o de la glomerulonefritis postestreptocóxica? Exacto, esa que acabo de mencionarte, por ejemplo, una madre que no empieza a notar que el niño en las mañanas amanece con edema alrededor de los ojos. ¿Comienza que un morado o algo no, así? Edema, hinchado, los ojos hinchados. Inflamación. O sea, inflamación alrededor de los ojos. Los pies también empieza a notar que están un poquito más gorditos. El abdomen, un poquito más crecido. Y al orinar ve que cambia la coloración de la orina. Se colorea en forma oscura. Puede ser como los refrescos gaseosos estos marrones, de esa forma. Y el niño no quiere comer, tiene inapetencia, entonces cuando ella se decide, eso puede ocurrir 15 días después de haber presentado estas lesiones en la piel, o 15 días después de haber presentado una otitis o una infección en la garganta, por ejemplo una amigdalitis. Y entonces la madre lo lleva al médico y entonces cuando se le diagnostica este tipo de enfermedad. En el adulto, por ejemplo, también la vemos, pero posterior a una mononucleosis infecciosa o posterior a una varicela. Nuestro equipo de producción salió a ver qué tanta información tenía acerca del tema del día de hoy, acerca de qué se debe saber de las enfermedades renales, ¿no? Entonces le preguntamos que cuáles eran esas causas que podían conllevar a las enfermedades renales, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de la realidad están nuestros encuestados? Porque vimos nosotros la primera parte, estuvimos viendo lo que fueron esas encuestas. Ok, ellos allí hablan más de los factores de riesgo que conllevan a estas patologías, más no hablan de la patología, ellos no pueden conocerla como debe ser. Sin embargo, se orientan a los factores de riesgo, que son los más importantes, porque los factores de riesgo son los que tenemos que evitar para prevenir el daño renal. Y al menos ellos conocen algo de estos factores. Que eso lo vamos a estar conversando más adelante, pero es bueno dejarle bien en claro cuáles son esas causas, doctora, porque de repente alguno de nuestros televidentes presenta algunos de los síntomas que usted mencionó, pero no sabe ni a qué médico acudir, ni que le están afectando los riñones. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, cuando por ejemplo ellos sienten ardor para orinar, ellos acuden conocen más al urólogo que al nefrólogo. El nefrólogo es una especialidad, a pesar de todo, que tenemos mucho tiempo ya en la zona, poco conocida. Y cuando ellos presentan cualquier sintomatología renal, al primer médico que asisten es al urólogo. El urólogo verá si el problema en realidad lo puede resolver o tiene que ser referido al nefrólogo. Al igual que tienen otras patologías, como por ejemplo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es una enfermedad que puede ser tratada por el nefrólogo. Sin embargo, ellos cuando se le diagnostica en la atención primaria la hipertensión, acuden al cardiólogo o al internista, porque desconocen que el nefrólogo también puede tratar una hipertensión arterial, que son dos de las patologías, tanto la hipertensión como la diabetes, que con mayor frecuencia producen este daño renal. También hay procesos obstructivos de las vías urinarias bajas, como por ejemplo problema en próstata, ellos me producen una obstrucción baja que al final, si no se trata como es debido, me llegan a provocar un daño renal, inclusive llegar a una enfermedad renal crónica, o sea, perder los riñones si no se trata con tiempo. También, por ejemplo, en la mujer, si en el hombre es el CA de próstata o un problema de próstata cualquiera, en la mujer es el CA de útero, que también me puede provocar un problema obstructivo que a la larga me puede conllevar a provocar una enfermedad renal crónica. La edad, doctora. La edad también es muy importante, el factor de riesgo muy importante, sobre todo en las mujeres mayores de 65 años y en el hombre mayor de 55 años, porque a medida que envejecemos, nuestro cuerpo también envejece, así como envejecemos por fuera, envejecemos por dentro, entonces nuestras arterias se tienden a endurecer.
y al endurecerse, entonces producen daño en diferentes órganos y uno de estos órganos más afectados es el riñón. Es decir, doctora, que puede ocurrir en esas edades, Sí, pero los factor de jóvenes riesgo. no se escapan de sufrir de problemas renales. No, por supuesto que no, porque en el joven, por ejemplo, tenemos, si es en el niño, ya les dije, estas enfermedades como las glomerulopatías, y en los jóvenes la litiasis. Hay muchos jóvenes con cálculos que ellos acuden, tienen fiebre, ardor para orinar, acuden a la emergencia de cualquier centro hospitalario, los ven, les colocan tratamiento, les hacen un simple examen de orina, si tiene una infección urinaria lo tratan, él va a su casa, a los 15, 20 días regresan, pero no se les diagnostica el cálculo, no se les diagnostica la enfermedad litiásica, porque no le hacen una simple rayos X que le pueden hacer y lo pueden diagnosticar en ese momento. Y si continúan con esos procesos infecciosos a repetición, a la larga eso me va a afectar el riñón. La causa de estos cálculos, que eso lo vemos muy común, hay muchas personas que dicen, tengo cálculos, el dolor es muy fuerte, es abundante, eso es una de las causas de repente principales, ¿no? Los cálculos en los riñones que se ven muy frecuentemente, me imagino yo en su consulta, porque lo vemos en la comunidad en general. ¿Cuál es ese origen? Pero me lo va a contestar en la próxima parte, porque ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, amigos. Recuerden que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786, porque al finalizar el programa, nuestra querida invitada del día de hoy, la doctora Isabel Medina, le estará dando respuesta a todas esas dudas que tengan acerca de qué debe saber de las enfermedades renales. Así que no se aparten de nuestra sintonía, porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Bueno, entiendo que la deficiencia afecta prácticamente toda la salud del paciente y hace que la gente requiera diálisis para poder vivir, en general, pues. Bueno, con dolores lumbares y inflamación y, ¿cómo se llama? Ardor en la orina, sí. Sí, bueno, dolor de espalda, me imagino que fiebre también. En mi caso, yo lo viví con mi mamá. Nosotros normalmente decíamos que era un dolorcito de cadera, un dolorcito de espalda, y resulta que su dolorcito de espalda fue un riñón, porque tenía cálculo en los riñones. Hasta último momento, cuando ya ella no pudo más con su cadera, ya era tarde, porque ese dolorcito de cadera no era cadera, sino uno de los riñones. Podría ser ese un síntoma también, que si la infección urinaria, a veces te puede dar vómito, aparte de esos dolores. Todo como que lo asocias un poquito a otra enfermedad y puede ser una enfermedad renal. Bueno, pienso que ese dolor eso es en caso del riñón, ¿verdad? Se sienten dolores por acá, donde está ubicado el riñón. Entonces, también a veces a mí se me ha presentado dificultad para orinar. Entonces, se siente, cuando hay infección, ¿verdad?, en la orina, entonces se siente como un ardor para orinar. Regresamos con más de Gente que Sabe, totalmente en vivo, hablando acerca de qué debe saber de las enfermedades renales. Y como invitada especial se encuentra con nosotros conversando la doctora Isabel Medina, nefrólogo del Centro Clínico Médicos Asesores. Bueno, también les recordamos a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, que pueden comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan acerca del tema del día de hoy. Bueno, doctora, dejamos una pregunta al aire con respecto a qué puede originar los cálculos en los riñones.
Ok, la etiología del cálculo renal es amplia. Principalmente son enfermedades enzimáticas las que lo conlleva a la producción, el origen del cálculo. También las alteraciones dentro del riñón, como las tubulopatías que ya mencionaba, por ejemplo, la mucha producción de ácido úrico, eliminación exagerada de calcio por la orina, cuando hay trastornos de estos componentes, como que ya les decía, el calcio, el ácido úrico. Pero hay otros factores que se pueden mencionar como factores de riesgo muy importantes que nos pueden contribuir a la formación del cálculo. Cuando ya tenemos estas patologías de base, podemos tener un calculito pequeño, el núcleo que sea pequeñito, pero alrededor de él se van formando y se va haciendo más grande el cálculo, como por ejemplo la falta de la ingesta de líquidos. Nosotros vivimos prácticamente deshidratados, nosotros no tomamos agua, pasamos horas enteras en nuestro trabajo sin siquiera tomar un poquito de agua. Y el agua es muy importante porque había un urólogo que decía que él era destapador de cañerías, decía así. Porque porque por ahí se filtra todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo. Todas las cosas, todas las toxinas, todos los elementos se filtran, pasan por el riñón. Y si nosotros no tomamos líquido, es porque la cantidad de agua que vamos a eliminar y no vamos a mantener estas vías libres, limpias. Se nos va acumulando estos sólidos y así se va formando el cálculo. Entonces, lo principal es eso. Yo les recomiendo a toditos tomar muchos líquidos diariamente, sobre todo en nuestra zona, que es una zona demasiado caliente, el calor nos deshidrata, no nos damos cuenta. Cuando ya nosotros nos sentimos sed, es porque ya nuestro cuerpo no puede más, no aguanta más y nos dice, por favor, toma agua, estás deshidratado, date cuenta, estás deshidratado. Entonces allí cuando nosotros vamos y nos tomamos un vasito de agua y punto, y hasta ahí llegó. A veces en el día nos tomamos 2 vasos de agua y más nada. Entonces esa es una de las causas, pero son múltiples las causas de la formación del cálculo. Así es, bueno, vemos también que como vivimos en un clima tan caluroso, nos mantenemos bajo frío, pero a través de frío artificial, pues con los aires acondicionados, y no nos vemos como que en la necesidad cuando estamos laborando, en la parte donde tenemos aire acondicionado, de ingerir lo que es la parte del agua, que es tan importante para la salud y para el organismo. Los allí hablaban, por ejemplo, en la dieta, ¿no? La dieta sí, también influye, claro. Hablan del queso, de los lácteos, pero si nosotros no tenemos alteraciones en el calcio, en la absorción del calcio, no va a haber ningún problema, podemos ingerirlo, claro. Todo debe de ser con medida, ni en exceso ni en defecto, todo como debe de ser. Entonces, sí, al ingerir demasiados lácteos o demasiado queso, por ejemplo, leche, etcétera, todos los derivados de la leche, si es en exceso puede contribuir a la formación del cálculo si ya yo tengo de base una enfermedad calculosa, si la tengo de base, ¿ok? Porque dirá, pero es que hay muchas personas que comen demasiado queso y no pasa nada, no se le forman cálculos, pero es porque ellos no tienen para la formación de cálculos. Así es. Doctora, otra parte que tocaron, nuestro equipo de producción salió también a ver qué tanta información tenían con respecto a los síntomas que se pueden presentar de las enfermedades renales, ¿no? Vemos que algunos hablaban de la espalda y que se podía confundir con otro tipo de enfermedad, como la parte de lo que es los lumbagos, o muchas veces se confunden este tipo de enfermedades. Y a la final de todo son los riñones. ¿Qué le puede decir a nuestros queridos televidentes? Sí, el edema en miembros inferiores, el edema facial, la lumbalgia, los dolores en la espalda, hay que investigar el por qué. La mayoría de ellos piensan que son problemas musculoesqueléticos y van al traumatólogo pensando en que es la columna. Y cuando el traumatólogo los examina, los ve, les pide sus estudios complementarios, se dan cuenta de que el problema es por algún daño a nivel renal, como por ejemplo los cálculos, que son uno de los que mayor dolor producen, también los tumores renales producen dolor, y la lumbalgia, el edema en miembros inferiores y los trastornos urinarios. Se pueden producir como por ejemplo ardor para orinar, o un paciente que por ejemplo tenga un problema de próstata
obstruido y de repente un día amanece que no puede ni siquiera orinar, no puede emitir y siente mucho dolor en el bajo vientre, como dice uno acá en el hipogastrio, siente mucho dolor y está obstruido y es problema de próstata. La mayoría de las veces, por ejemplo, la enfermedad renal crónica no da sintomatología, sino ya cuando ya el daño está, como dice uno, no hay remedio. No hay remedio. Cuando no hay remedio, no es que no hay remedio, sino que está muy avanzado que ya el paciente necesita una terapia de restitución, ¿no?, de la función renal, como por ejemplo diálisis o trasplante. Entonces, ya cuando en esa etapa es donde más sintomatología da. Muchas veces se manifiesta simplemente con un mareo, presentó un mareo, se hizo unos exámenes, una anemia. ¿De qué es esta anemia? ¿Por qué tengo la hemoglobina baja? Cuando le siguen haciendo todos sus estudios, se dan cuenta de que es el riñón que ya no está funcionando, o los riñones, porque tienen que estar los dos afectados para que exista la enfermedad renal crónica. ¿Puede existir un origen de alerta, es decir, unas primeras fases con que nuestros queridos televidentes puedan identificar los cálculos en los riñones o viceversa, o sea, las enfermedades renales? El dolor lumbar. Por ejemplo, también cuando ya el daño está muy avanzado, orinas espumosas. Que cuando orina ve que de repente empieza, o sea, hay mayor cantidad de espuma que normalmente él veía. Y entonces la coloración no influye. La coloración, pero la orina se puede colorear con muchas cosas. ¿Y el olor? El olor, cuando hay un proceso infeccioso, puede dar un mal olor. Pero cuando hay infección urinaria, no todas las enfermedades renales, por eso que la sintomatología tiene mucho que ver dependiendo de lo que me está provocando el daño renal. Si es una infección urinaria, por ejemplo, escalofríos vespertinos. De repente un paciente que no tiene fiebre, no tiene nada, sino que empieza con escalofríos durante la noche y lo despierta en la noche ese escalofrío. ¿Qué será que tengo? Y va al médico, se le hace un examen de orina y se dan cuenta de que tiene un proceso infeccioso urinario. ¿Okay? Claro, un sedimento urinario simple no es diagnóstico de infección urinaria, sino que tenemos que tomar en cuenta la clínica del paciente y el examen de orina, pero el que me da el diagnóstico definitivo sería el urocultivo, que sí es un examen de orina, pero no el normal que uno hace en el laboratorio por un día. Cuando esas personas o estos pacientes llegan a su consultorio, doctora, ¿cómo usted identifica que la persona tiene problemas renales? Cuando ya la enfermedad renal está muy avanzada, sí se puede ver el paciente, porque cambia la coloración de la piel. Se le vuelve una coloración así terrosa. La piel es seca, muy reseca, con vestigios como de rascado por el mismo prurito que se presenta la enfermedad, porque la urea trata de salir del organismo, entonces trata de salir por los poros y él empieza a rascarse, entonces tiene esa resequedad y esos signos del rascado en la piel. La cara está como hinchada o tagada, la palidez, muy pálido. Se le ve por la anemia, se le ve la palidez, de esa manera, y el paciente se le ve letárgico. Si se le inflaman los párpados. Se inflama toda la cara, se ve la cara toda inflamada, los pies muy inflamados, muy edematizados, pero ya eso es en los casos de una enfermedad renal muy avanzada, cuando ya está en fase terminal de la enfermedad renal, o sea, su etapa, nosotros la clasificamos enfermedad renal crónica va desde la etapa 1 hasta la fase 1 hasta la fase 5. En la fase 1, ¿cuáles serían los principales síntomas? En la fase 1 muchas veces ni siquiera nos da sintomatología clínica, no podemos notar nada. Puede ser que tengamos los síntomas, pero de la enfermedad de base, de la diabetes o de la hipertensión, o de la infección urinaria, o del cálculo, o del síndrome obstructivo bajo, del cáncer de útero, ¿entiendes? Tenga la sintomatología de esta enfermedad de base, pero no de la enfermedad, porque prácticamente no me va a dar ninguna sintomatología clínica, ¿ves? Y eso porque está iniciándose la enfermedad renal crónica. Y va avanzando hasta llegar a una fase 5. Ya allí, cuando está entre la fase 4 y la fase 5, es donde vamos a experimentar toda esta sintomatología clínica que te acabo de mencionar. Bueno, ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy cómodos, muy atentos. Recuerden que estamos totalmente en vivo y que pueden comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786. Ya regresamos con más de Gente que Sabe.
sabe, te tengo una excelente opción de moda en Tiendas Estrenos. Le voy a pedir a nuestro querido camarógrafo Gabriel que enfoque este bello vestidos que hoy luzco en el programa del día de hoy. Es cortesía de ellos. De verdad que te ofrecen la variedad, la diversidad que tanto estás buscando. En calzado, en vestuario y en bisutería, tu mejor opción es Tiendas Estrenos. Si te fijas en este bello sobre que le da un toque de elegancia, pero a la vez es un sobre que lo puedes utilizar en algún evento que sea en la mañana, al mediodía, un evento tipo cóctel. Es ideal para este hermoso vestido y este hermoso sobre, y lo puedes ubicar en Tiendas Estreno en cualquiera de sus 3 direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sanville, Maracaibo. Pero si también te quieres convertir en una empresaria exitosa en pantalla, aparecen los números con que te puedes comunicar con nosotros. También te puedes comunicar a través del Facebook, coloca Tiendas Estrenos, o a través del Twitter, coloca @Tiendas Estrenos. De verdad que te ofrecemos esa opción ideal, esa diversidad en moda que tanto estás buscando. Y nos acaba de llegar mercancía nueva, bueno, como el vestido que hoy luzco en Gente que Sabe, que es cortesía de ellos. Así que en variedad y economía, tu mejor opción es Tiendas Estrenos. Yo creo que acudir al experto, realmente al urólogo, para que recomiende un tratamiento y seguir el tratamiento. Bueno, acudir al médico es lo más conveniente. Acudir al médico antes de que hayan otras consecuencias, o sea. Aparte de cambiar tu alimentación, tener cuidado hasta para sentarte, ir al médico es muy importante porque a veces nos automedicamos, no tomamos, como quien dice, la vía que debemos tomar, sino que no, yo hago esto, hago aquello, y resulta que por no tener el cuidado que debes tomar, te perjudicas tu riñón, y al no funcionarte bien tu riñón vas a perjudicar otros órganos. Pienso yo que lo más aconsejable es hacerse un examen de orina urgentemente, ¿verdad? Entonces quiere decir que el riñón no está funcionando bien. También uno nota que el flujo de la orina disminuye. Entonces uno debe acudir lo más pronto al médico para hacerse, o a un laboratorio, hacerse un examen de sangre y de orina. Regresamos con más de Gente que Sabe, totalmente en vivo. Hoy estamos conversando acerca de qué debes saber de las enfermedades renales. Les recordamos a todos ustedes que se encuentra conversando con nosotros la nefrólogo doctora Isabel Medina. Bueno, doctora, ¿cuáles serían entonces esos métodos diagnósticos? Ya veníamos conversando cuando una persona llega a su consultorio. Cuando usted identifica que es una enfermedad renal, hablaba acerca de la apariencia física. ¿Qué otros métodos diagnósticos pueden existir? Ok, además de la historia clínica, los antecedentes del paciente, los factores de riesgo que este paciente tiene, le pedimos exámenes de laboratorio. El principal, por supuesto, es los niveles de urea y creatinina en sangre. Aunque a veces uno le hace este examen al paciente, solamente la creatinina, el paciente nos pregunta cómo tengo los riñones. Yo no puedo decirle exactamente cómo tiene el riñón solamente con ese examen, ¿verdad? Yo no le puedo, no está bien porque el examen está bien, no, yo le tengo que hacer las pruebas de funcionalismo renal, y dentro de estas pruebas de funcionalismo renal tenemos lo que se conoce como la filtración glomerular. Es un examen de orina que puede hacerse de un día para otro, o sea, se toma la muestra de un día para otro, una orina de 24 horas, se puede hacer también con los niveles séricos simplemente de creatinina en sangre, o sea, los niveles de creatinina, el peso del paciente, la edad del paciente, y con una fórmula yo le puedo sacar cuánto está filtrando ese riñón, y de esa manera yo sí le puedo asegurar a él si él está o no en una enfermedad renal crónica, si él padece o no de una enfermedad renal. Que una enfermedad que me esté alterando el funcionalismo renal. ¿Okay? Además de esto, le tengo que hacer las pruebas de las proteínas para ver si está eliminando proteínas, que es otro
factor de riesgo de daño renal. Y también se puede hacer un examen con una orina casual, donde vamos a medir el índice de proteínas sobre la creatinina. También se puede medir unas proteínas en 24 horas. Y por último, un sedimento urinario. Hacer un simple examen de orina donde yo puedo observar elementos que me hablen a favor de que el paciente está padeciendo cualquier patología renal, como por ejemplo hematuria, que es un signo, o sea, la hematuria es sangre en la orina. Proteínas también se pueden ver en un sedimento urinario, la densidad de la orina, el color, el olor que nos refiere, en el examen nos lo refiere el bioanalista, ¿no? También se pueden ver allí cilindros, que son alteraciones cuando hay enfermedad propia del riñón, donde se forman estos elementos y uno los puede observar en un sedimento urinario. Además de ello, se pueden hacer estudios de imágenes, como unas rayos X simple urinaria, que la hemos olvidado un poco, sin embargo nos ayuda muchísimo, sobre todo en aquellos pacientes, como les decía anteriormente, que sufren de cálculos, cuando los cálculos no son de ácido úrico, porque si son de ácido úrico no se van a ver en una simple urinaria. Se pueden hacer la urografía por eliminación, la ecografía de vías urinarias, no solamente la ecografía de riñón, sino también que nos observe que esta ecografía nos vea o nos visualice la vejiga, que también nos interesa si hay algún problema abajo, un problema obstructivo allá abajo que me esté provocando el daño en el riñón. La urotac, que ya sería un estudio mayor, que es la tomografía del árbol urinario. Estos son los exámenes principales y complementarios que uno le puede hacer a un paciente. Pero todo va a depender también de la patología que el paciente me va revelando con estos poquitos exámenes, y dependiendo del problema que él tenga, uno va haciendo pidiendo otro tipo de estudios. Y de la historia clínica, pues. La historia clínica es la principal. La historia clínica prácticamente nos da el 99% del diagnóstico. Ya solamente con el interrogatorio que nosotros le hacemos al paciente, ya con eso tenemos una idea muy grande de cuál es la patología o cuál es el problema que me está provocando el daño en el riñón. Y en base a ello, entonces yo puedo pedir todos estos tipos de estudios que ya te mencioné anteriormente. Además de ellos, puedo pedir otros tipos, dependiendo, por ejemplo, si es una litiasis, yo le pediría los estudios metabólicos para ver qué es lo que me está afectando y qué es lo que me está provocando el cálculo. El cálculo para entonces, a través de ello, yo decidir una conducta y colocar el tratamiento más adecuado. Nosotros también salió nuestro equipo de producción a ver qué tanta información tenía la comunidad acerca de qué hacer ante una enfermedad renal, ¿no? Entonces vemos que nuestros encuestados pues dijeron algunas de sus respuestas, mencionaban que bueno, visitar al médico, orientarse, no automedicarse. ¿Qué opina usted acerca de lo que refirieron nuestros encuestados? Bueno, sí veo que están bastante orientados, están muy bien orientados, sí, eso es lo que tienen que hacer ellos. En primer lugar, cambiar los hábitos de vida. Por ejemplo, si fuman, dejar el cigarrillo. La dieta es muy importante, tratar de cambiar la dieta dependiendo de la patología que esté afectándola, hacer una dieta adecuada, como por ejemplo, si es diabético, hacer una dieta de selección de hidratos de carbono, que estas dietas son bajas en proteínas, me están protegiendo ya el riñón. Al ser bajas en proteínas ya me están protegiendo el riñón. Si es un paciente hipertenso, disminuir las ingestas de sal, no comer en la calle, no comer de noche, tomar mucho líquido. O comer poco de noche, pues no comer tan tarde. No comer de noche, o sea, la comida debería ser a más tardar a las 6 de la tarde, 7 de la noche cuando máximo, ¿me entiendes? Sí, hasta esa hora debería de comerla. Ya por la noche si le dan tomar agua, así que uno toma agua y al tomar agua desaparece el hambre, ¿por qué no? Así es, o sea que uno de los principales métodos de prevención es tomar abundante agua. Cantidad de líquido, ya sea agua o jugos naturales. Sobre todo, sí, pero sobre todo el agua, claro, jugos naturales también, pero principalmente agua. ¿Y el azúcar, doctora? Eso depende también, como te dije, nada en exceso ni en déficit. Una persona que no tiene problemas de diabetes puede ingerir azúcar, pero en forma normal. Ahora bien, si es un paciente diabético o que tenga un factor de riesgo porque sus padres fueron o son diabéticos o sus abuelos o hay diabetes en la familia, tiene que cuidarse y debe de ingerir poca cantidad de azúcar.
Es decir, que debe cambiar su estilo de vida su estilo totalmente. de vida totalmente, dejar el sedentarismo. Actualmente los niños se la pasan pegados a una computadora, sentados, van al colegio y en la silla, en el aula sentados apenas unas horitas en el recreo, pero la mayoría de las veces cuando llegan a su casa es en el televisor, pegado al televisor. Ese sedentarismo, eso contribuye también a todas estas enfermedades, que padezcan todas estas enfermedades crónicas. Es decir, que si pudiésemos puntualizarlo sería tomar abundante agua, mejorar lo que es la alimentación, la dieta de las personas, que debe ser baja en grasa, no cenar tan tarde, pues consumir estos alimentos antes de las 7 de la noche, preferiblemente, ¿no? Y dejar la parte de realizar más ejercicio. Exactamente, realizar más ejercicios, deporte, hacer deportes, natación, ciclismo, el caminar 1 hora al día, simplemente con rutina, no utilizar tanto el automóvil. Si tiene que ir a un sitio que es cerca de su hogar, por favor, deje el carro en su casa y camine, salga a caminar, que la mayoría de las personas no caminan. Así es, bueno, ya nos están avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy cómodos, muy atentos, porque en la próxima parte, nuestra querida invitada del día de hoy, la nefrólogo doctora Isabel Medina, le estará dando respuesta a todas esas dudas que tienen acerca de las enfermedades renales. Así que no se aparten de nuestra sintonía, porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Quiero hacerte una recomendación de belleza con el estilista Richard Huerta. De hecho, le voy a pedir a nuestro querido camarógrafo que enfoque lo que es el tratamiento de mi cabello. Él es el encargado de hacer todo lo que es mi corte, mi secado, de hacerme estos hermosos bucles. También él se encarga de todo lo que tiene que ver con la depilación de cejas, de bozo, maquillaje. De verdad que es un especialista de la belleza, Richard Huerta. Él también te realiza lo que es corte para damas y caballeros, secado, químicos, especialista en mechas, queratina, maquillaje profesional, depilación de ceja y bozo, como ya lo mencioné, colocación de extensiones. De verdad que te lo recomiendo, porque además uno llega a la peluquería Salvador y Richard te da esa indicación, esa orientación de belleza que tanto estás buscando. Si estás logrando ese cambio de look, a veces nosotros por el día a día queremos vivir esa experiencia de cambiar, de cortarnos el cabello, de hacernos ese cambio de look, tu mejor opción de belleza es Richard Huerta. ¿Dónde lo puedes ubicar? En la Avenida Bolívar, Peluquería Salvador. De igual manera, te puedes comunicar con él a través del 0414-016-0457. Le repito para que le dé tiempo de anotar el número de Richard Huerta. 0414-016-0457. Tu mejor opción de belleza es el estilista Richard Huerta. Creo que es llevando un estilo de vida sano. En general, estas enfermedades son producto precisamente de tener deficiencias en esas áreas donde uno, sobre todo en el comer sano y hacer ejercicio. Creo que son medidas preventivas en general para esa enfermedad y para cualquiera. Bueno, tenemos que ponernos, si sabemos que estamos sufriendo de una enfermedad renal, lo más conveniente es que nos pongamos en manos de los médicos. Ellos nos dirán qué pasos a seguir. Eso es lo que yo creo. Bueno, sí, dietas, cosas así, de comer sano, pues, comidas naturales. Cuidándonos en la alimentación. Con una buena alimentación.
debemos cuidarnos más, no comer tanta sal, no comer tantos quesos y tener siempre un autocontrol de nuestro cuerpo. Sabernos alimentar nos llevaría a cuidar tanto una enfermedad renal como cualquier otro tipo de enfermedades. Bueno, ingiriendo poca cantidad de sal, tomar mucho líquido, mucha agua, jugos naturales, poca grasa, no comer tanta fritura. O sea, la comida que uno coma a la plancha y evitar la fritura lo más posible. Regresamos con la última parte de nuestro programa del día de hoy de Gente que Sabe, hablando acerca de qué debemos saber de las enfermedades renales. Bueno, de inmediato, doctora, vamos a leer estos mensajes de texto que tenemos de nuestros queridos televidentes de Gente que Sabe. Por acá tenemos la primera pregunta. Tengo diabetes, ¿qué me recomienda para evitar algunas complicaciones a futuro? Menciona la televidente. Ok, en primer lugar, cumplir con el tratamiento al pie de la letra, lo que el médico le indique. En segundo lugar, con la dieta. Hacer la dieta en forma estricta, como también es indicada por su nutricionista, no una dieta hecha por ella en su casa, sino una dieta recomendada por un nutricionista. Hacer ejercicio, caminar diariamente. Y acudir al médico cada 6 meses o anual, si es, por ejemplo, al nefrólogo. En realidad el tratamiento de la diabetes es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que debe ser tratado por varios especialistas, no solamente por el médico internista, sino, como ya le dije, tiene que ser tratado por el nutricionista, el cardiólogo, el oftalmólogo, el nefrólogo, el psicólogo. Al menos una vez al año debe de tener una consulta con cada uno de estos especialistas. Otro mensaje por acá señala: tengo litiasis renal, riñón izquierdo. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo puedo atenuar? A veces retengo líquido. Liliana de Cabimas. Ok, ¿a qué se debe? Tendría que primero investigar, hacer unos estudios metabólicos para ver cuál es la causa de esta enfermedad litiásica para ti. Y que retengas líquido, también tendríamos que hacerte un examen minucioso para ver por qué estás reteniendo, porque la retención de líquido puede ser debida a muchas causas. No necesariamente una litiasis que no sea obstructiva va a provocar retención de líquido, pero si esta litiasis me ha provocado ya un daño renal, entonces sí me va a provocar la retención de líquido. Pero tratándose de una mujer, por ejemplo, el periodo premenstrual, se tiende a retener líquido. El tratamiento con algunas hormonas tiende a la retención de líquido, problemas tiroideos también tienden a la retención de líquido, problemas hepáticos, cardíacos. Entonces, en ti sería, por ejemplo, la consulta con tu médico para ver y entonces que él te oriente mejor y vea qué especialidad te va a referir. Así es, otro mensaje por acá dice: licenciada, saludos, buen programa, Alberto Moreno. Bueno, saludos al señor Alberto que está en sintonía de Gente que Sabe. Otro mensaje por acá dice: hace 12 meses me hicieron un reimplante de uréter izquierdo. Hay días tengo litiasis renal, soy hipertensa desde hace 8 años. ¿Es serio, doctora? María López de Cabimas. Bueno, cualquier cosa que afecte nuestro organismo tiende a ser serio, pero si nosotros tomamos las medidas de prevención y cumplimos con un tratamiento cuando ya tenemos una enfermedad como la hipertensión y nos controlamos como es debido, vamos al médico, hacemos la dieta, todo puede, no llevar a complicaciones mayores, sino quedarse hasta allí. Ser hipertensa, pero una hipertensa controlada, tener litiasis, acudir al médico y ver por qué se formó el cálculo y hacer las recomendaciones que le indicaría. Otro mensaje por acá dice: buenas noches, felicitaciones por el programa tan interesante, muchísimas gracias. La pregunta: ¿qué hay de cierto de que sí se puede comer lácteos, pero ingerir abundante agua? Menciona la televisión. En realidad sí, los lácteos no deben de ser omitidos en ninguna dieta, hay que ingerirlos. Y si tomamos líquido, mucho mejor, nada en exceso, pero sí hay que ingerirlos. Por acá dice otro mensajito, menciona: buenas noches, doctora, ¿por qué cuando orino hace mucha espuma? ¿A qué se debe? Argenis Soler, menciona.
Si nunca antes habías presentado y te está llamando la atención que ahora sí estás notando que tienes mucha espuma en el sedimento urinario, en la orina, tienes que hacerte un examen de orina de 24 horas porque lo más probable es que estés eliminando muchas proteínas. O sea, que el riñón esté presentando ya pérdidas de proteínas en forma exagerada. Y por eso entonces ves que tus orinas tienen abundante cantidad de espuma. Otro mensaje dice: saludos a la doctora Isabel, excelente ser humano, muy buen médico. ¿Cuánta falta hace en la unidad de diálisis? Nada es igual. Bueno, doctora, la extraña en la unidad de diálisis. Gracias. Menciona por acá Ana Caldera. Gracias, Ana. Te recuerdo con mucho cariño. Y bueno, gracias. Halagos para usted, doctora. Otro mensaje gracias. Dice: ¿qué significa la diálisis peritoneal? Esta es una alternativa a la hemodiálisis, a la diálisis con la máquina, porque hemodiálisis son todas, porque la diálisis se hace a través de la sangre, por eso se llama hemodiálisis. Sin embargo, tenemos dos tipos de diálisis, una que se hace a través de una máquina donde el paciente es conectado a través de unas vías a la máquina y la máquina le hace el intercambio, le filtra la orina, le filtra la sangre y le limpia la sangre, vamos a decir, si le depura de las toxinas que tiene porque el riñón ya no le puede hacer esa función, no puede ejercer esa función. La diálisis peritoneal es otro tipo de diálisis donde ya no está conectado el paciente a una máquina, sino que se la hace a través de un catéter colocado en abdomen. Y ese catéter va a través de unas vías a unas bolsas llenas de un líquido que tienen un contenido de azúcar, mucho azúcar, y ese líquido es introducido al abdomen, se le deja allí durante 4 horas aproximadamente, mientras se hace el efecto a través de una membrana que tenemos en el abdomen que se conoce como peritoneo. Ahí se hace el intercambio, allí a través del peritoneo se limpia la sangre y luego a las 4 horas a través de otro conducto es eliminado ese líquido, y eso se lo hace varias veces al día y se lo hace el mismo paciente y lo puede hacer en el hogar. Es la diálisis en el hogar. Ok. Otro mensaje por acá dice: ¿cuáles son las recomendaciones para un paciente con medio riñón? El otro no funciona. Osman Leal. Me imagino que será que tiene un solo riñón. Yo entiendo es que tiene el medio riñón, me entiendo de que tienes un solo riñón funcionando. Bueno, si tienes un solo riñón funcionando tienes que cuidarlo muchísimo porque ya nada más que te queda solo, pero no hay problemas, con un solo riñón puedes vivir el resto de tu vida, pero eso sí, tomando todas las medidas preventivas que ya anteriormente mencioné. Okay, otro mensaje dice: buenas noches, felicitaciones. ¿Qué síntomas presenta la cirrosis por alcoholismo? Bueno, eso es cirrosis hepática, hígado. Y la cirrosis, tanto como por alcoholismo o por cualquier otra razón, la sintomatología es la misma y es muy variada. Por ejemplo, coloración amarilla de la esclerótica, o sea, de los ojos, de la mucosa de los ojos. El paciente le aumenta el abdomen demasiado, le aumenta los miembros inferiores porque tiende a la retención de líquido. Pero eso es ya una patología hepática, no renal. Okay. Otro mensaje dice: las enfermedades renales son hereditarias, menciona el televidente. Hay enfermedades renales hereditarias, como por ejemplo la enfermedad poliquística del adulto. Es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Que los padres que tengan esta patología, sus antecedentes, o sea, sus abuelos, los abuelos de la persona que está haciendo la pregunta, también la padecieron, y los hijos de estos señores van a presentarlos toditos, o sea que toda la familia va a presentar esta patología. También tenemos la enfermedad de Alport, una enfermedad hereditaria, que también mucho de son enfermedades hereditarias, ¿no? También tenemos la poliquistosis, que es no autosómica dominante, sino la recesiva, y ahí no todos necesariamente van a heredarla, pero sí algunos miembros de la familia pueden heredarla. Otro mensaje dice por acá: me salió la proteína reactiva alta, ¿qué puedo hacer? Velasco menciona por acá. Esa es la proteína C reactiva elevada, esa es en sangre. La proteína C reactiva habla de procesos inflamatorios a nivel sistémico. Hay que ver por qué la tienes elevada,
porque eso puede ser por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, de estas enfermedades sistémicas, el lupus eritematoso sistémico. Entonces tendríamos que investigar el por qué tienes esta proteína elevada, porque no es la misma proteína que estamos hablando, que hemos estado hablando, que se elimina por riñón, porque las proteínas que se eliminan por riñón no es la proteína C reactiva, sino albúmina, globulina, son las proteínas totales, son otro tipo de proteínas, ¿me entiendes? Entonces esta debe ser la proteína C reactiva, pero ya eso es a nivel de sangre. Otro mensaje dice, yo retengo mucho líquido y casi no orino. ¿Qué hago, doctora? Menciona el televidente. Bueno, ¿qué hace? En primer lugar, tienes que consultar al médico de atención primaria, y él te va a orientar, haciéndote primero una serie de estudios para ver por qué estás reteniendo líquido. No sé cuáles son las patologías que tienes de base. Si eres diabético, ya puede ser que tengas daño renal, o si eres hipertenso también, o que tengas un problema cardíaco o hepático. Tendríamos que ver el por qué estás reteniendo líquido. Ahora me hablas de que orinas poco. Precisamente orinas poco porque estás reteniendo toda la cantidad de líquido que estás tomando, la retienes, por eso no la eliminas, por eso estás orinando poco. Otro mensaje dice, ¿cuántas veces al día hay que tomar agua? Las veces, eso no, no hay algo como tácito que dicen 8 vasos de agua al día, ¿no? Que se habla de los 8 vasos, 2 litros. Pueden ser 2 litros, pueden ser más, pueden ser menos, eso depende de cada organismo y depende de cada organismo. Entonces, pero no debería de ser menos de 1500 cc en 24 horas, sino sobre esa cantidad. También si es niño, porque si es un niño no puede tomar 1500, tiene que tomar un poco menos. Ahora, si es una persona adulta, tiene que tomar un poco más. También tenemos que ver si un paciente que tiene un problema cardíaco también tiene que evitar las ingestas muy elevadas de líquido. Si es un paciente que está ya en enfermedad renal crónica terminal, se le prohíbe más bien tomar líquido ya. Otro mensaje dice, ¿qué hacer cuando se siente dolor en el riñón? Marta Figueroa. Bueno, si se habla de dolor lumbar, en primer lugar calmar el dolor, por supuesto, ¿no? Y luego acudir al médico para que le diagnostique el por qué presenta ese dolor lumbar. Otro mensaje dice, tengo 16 años, mi orina es a veces marrón oscuro, me hicieron exámenes de hepatitis, salí bien. ¿Qué hago, doctora? Ok, si te hicieron los exámenes, esto hay que ver si es siempre o es últimamente que estás presentando este problema, porque si es así puede ser que tengas una patología renal. Hay enfermedades inmunológicas que se van presentando precisamente con coloraciones, a veces se tiene, otras veces no, como por ejemplo la nefropatía por IgA, que es muy frecuente en los jóvenes. Sobre todo se nota más la orina coloreada cuando ha hecho mucho deporte o ha hecho mucho ejercicio. Sí, otro mensaje dice, ¿qué se puede tomar para que la próstata no se dañe? Bueno, o sea, para prevenir el daño de próstata, no, bueno. Muy poco la prevención para el daño prostático. Cuando se produce siempre tiene que estarse haciendo los controles, sobre todo después de los 40 años, hacer el examen urológico. Eso más que todo es con el urólogo. Pero prevenirla. Así es. Otro mensaje dice, ¿cómo hago para evitar comer de noche? Sufro de insomnio y me da hambre. ¿Qué hago, doctora? Bueno, imagínese. Imagínate, en primer lugar tienes que tratar el insomnio, tratar de dormir bien, tratar de cambiar los hábitos. Quizás haya algún hábito que te está afectando y es por eso que no duermes en la noche. Te acuestas tarde porque te la pasas viendo televisión o porque tienes que buscar la manera de tratar de dormir como debe de ser. Eso es lo principal. Porque si no vas a estar comiendo porque te va a dar hambre. Porque te sientes solo, te sientes ansioso, te sientes desesperado, no estoy durmiendo, ¿qué me pasa? Te va a dar hambre, pero no toma agua. Si te da hambre, vas y toma agua. Así, otro mensaje por acá dice, por favor, ¿dónde y qué días tiene la consulta la doctora Isabel? Bueno, doctora, le están preguntando. ¿Dónde? En el Centro Clínico Médicos Asesores, los días jueves a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde. Bueno, doctora, lo voy a invitar a que nos pongamos de pie para dar ya las conclusiones del programa del día de hoy. ¿Qué recomendaciones, qué tips fundamentales le da a nuestros queridos televidentes de gente que sabe? Bueno, en primer lugar, acudir al médico cuando sientan algo que los vean, no noten extraño, algún dolor, las orinas espumosas.
tomar mucho líquido, además de asistir al médico, tomar mucho líquido y hacer la dieta, o sea, cambiar los hábitos de vida, eliminar el sedentarismo, eliminar el cigarrillo, tratar de mantener los niveles de colesterol y triglicéridos dentro de lo normal, o sea, no ir ingiriendo comidas grasas, controlar la diabetes, controlar la hipertensión. Una palabra clave que usted asocie con el tema de las enfermedades renales. Es una palabra que usted identifique, usted diga, mira, yo relaciono las enfermedades renales con diálisis. Con la diálisis. Diálisis, muchas veces. ¿Por qué? Porque al final, si no tomamos las medidas preventivas de la enfermedad renal, nos va a llevar a una enfermedad renal crónica y, por supuesto, diálisis y trasplante. Bueno, doctora, un honor, un placer haberla tenido el día de hoy en Gente que Sabe. Por fin hemos compartido esta hora con usted, hemos podido cuadrar el equipo de producción para que estuviera con nosotros y valió la pena porque estupenda una charla magistral que nos ha brindado acerca de las enfermedades renales. Y a ustedes, amigos televidentes, mil gracias. Mil gracias por estar pendientes jueves a jueves a partir de las 8 de la noche de nuestro espacio Gente que Sabe, que tratamos de brindarles temas diversos en el ámbito de la salud. Con toda esta información y esta charla magistral que nos ha brindado la doctora Isabel Medina, nos despedimos hasta una próxima edición de Gente que Sabe. CCMA, excelencia en salud.